Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos aquellos que nos escuchan por internet, que nos escuchan a través de esta maravilla tecnológica que es internet, el mundo de la informática, el mundo del lenguaje digital, eso que ya es habitual, ¿no? En la vida contemporánea, en la vida de cada uno de todos nosotros. Sin embargo, una adjudicación para canales cables del interior que venían reclamando venían reclamando el derecho a utilizar los servicios de telecomunicaciones, precisamente los servicios de Internet. Y bueno, a raíz de un artículo, el artículo 56 de una ley creada en el gobierno de Mujica, la ley de medios, que es la ley 19.307, ley de medios regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, se veían muy afectados porque se les privaba o se les prohibía este derecho a tener una señal por Internet. Accionaron una acción de inconstitucionalidad de este artículo ante la Suprema Corte de Justicia y al cabo de los años la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de este artículo. Sabido es que la declaración de inconstitucionalidad que emite la Suprema Corte de Justicia es a través de un procedimiento, es decir, es procedimental este tema, y mediante el ejercicio de un derecho procesal se llega a la conclusión de parte de la Suprema Corte de Justicia que les asiste razón a los propietarios de los medios de comunicación de televisión cable que reclaman tener el derecho precisamente a informar a través de Internet, a tener una señal por Internet. Bueno, eso lleva a que el Poder Ejecutivo deba otorgar ese permiso. Ese es el procedimiento adecuado. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó esto. ¿Pero qué dijo Carolina Cose en una entrevista de radio en El Espectador? Dijo que este tema tenía visos de ilegalidad. Fíjate vos, tenía visos de ilegalidad y que este gobierno estaba colocando a dedo ciertos medios de comunicación, les estaba dando privilegios a dedo. ¡Qué disparate! Diría mi hermano, este tipo de declaraciones, este tipo de personas que hacen estas declaraciones, tendrían que ser pasibles de ir presos, o de tener una sanción de que no puedan hablar por, qué sé yo, que tengan vedado hablar en términos políticos por 2 años. ¿Por qué salir a decir cualquier cosa? Mirá que yo me preocupo realmente de decir las cosas correctamente, y sé que a veces la embarro, pero trato de informarme, trato de entender el tema del cual voy a hablar, porque si no, se cae a pedazos, se desmorona ese cometido que tiene este programa, precisamente de propalar, es decir, de difundir públicamente, y desde esa vía, por la vía de propalar, de difundir públicamente, defender esas tradiciones de nuestras libertades, defender la libertad, defender los principios constitutivos de nuestra República Oriental del Uruguay, que es el cometido de Libertas como organización civil, como asociación civil, sin fines de lucro, que a través de su mentor y creador, el señor Falken, estamos llevando adelante esta tarea conjuntamente con el director de la radio, X30 Radio Nacional, y con todo el equipo de producción haciendo un esfuerzo para proponerle a todos ustedes un periodismo desde los principios de las libertades, en el sentido filosóficamente más pertinente, que es precisamente la filosofía del liberalismo como tradición en nuestro occidente y que inspira a la Constitución de la República a darnos un país con democracia representativa liberal, que es lo que está establecido en la Constitución. Por lo tanto, que alguien en calidad de intendente, en este caso de intendenta o de gobernadora de Montevideo, diga estos disparates, es realmente increíble. Es realmente increíble. Decir que el gobierno pone a dedo ciertos privilegios de operadores de TV cable, cuando esto es por la vía del Poder Judicial a través de una acción de inconstitucionalidad que inician sus propietarios porque se ven perjudicados por esta ley, por este artículo 56, al cual la Suprema Corte de Justicia
lo declara inconstitucional y por lo tanto se aplica a esos casos concretos, se aplica entonces el derecho, en este caso, de que puedan tener una señal por Internet. ¿Qué dice el artículo 56? Dice lo siguiente: incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas. Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados. Es un disparate esta disposición. Es algo parecido a aquello de la no libre portabilidad numérica, que tanto se discutía de cara al referéndum. Uruguay era prácticamente el último país que no tenía libertad de portación numérica, es decir, el número de nuestros celulares, que tú seas el propietario de ese número, con todos los datos que eso tiene, con toda la data, con toda la información que eso va acumulando a través de los años, porque ya un número de telefonía celular no es solamente un número, es un código, es una dirección, es un dominio personal que cada uno de nosotros tenemos, porque ahí, a través de ese número, acumulamos un montón de información que incluso vamos ligando a través de distintos medios, a través de distintas tecnologías. Por ejemplo, el número de teléfono de tu celular lo logueás también a tu cuenta de WhatsApp web en la computadora. A su vez lo podés loguear a otro celular. A su vez podés ligarlo con otro número también, pero siempre desde ese número que vas acumulando además un montón de data, todos los datos personales y todos los datos de los contactos que tenés, y contactos que pueden ser de mucha importancia. Bueno, en este caso es algo muy similar. Que un canal cable no tenga el derecho a tener una señal de Internet en esta época del mundo. Es como si le dijeran a una radio: usted puede tener señal de aire, pero no puede tener señal de Internet. Bueno, lo estás matando, lo estás matando. Hoy se sabe que, no tengo cifras, pero seguramente este programa, como cualquier programa que sale en este caso por CX30 Radio Nacional, y debe tener un 80-85% de frecuentación de audición a través de Internet, porque ahora mismo estamos saliendo por aire, pero también por Internet, radionacional.com.uy. Mucha gente nos está escuchando a través de su celular, a través de su computadora, si están en una oficina. Prende la computadora, queda ahí el programa y lo escuchan. De pronto con auriculares están trabajando. Otros lo escuchan en sus celulares. Y otras personas sí también escuchan desde la vieja cantora, como se decía, ¿no? La radio portátil, una radio que cada vez se usan menos. Cada vez hasta hay menos modelos de radios porque se está perdiendo el aire, se está dejando utilizar en nuestra humanidad a nivel planetario las señales de aire y se está utilizando las señales por Internet, las señales digitales, tanto a nivel visual como a nivel de audio. Bueno, simplemente eso pasó. El gobierno no colocó a nadie a dedo ni nada por el estilo. Simplemente tiene que cumplir con una declaratoria que hizo, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora, como efecto, reflejo de esa declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, sienta un precedente jurisprudencial, el resto de los operadores también van a ir por esa acción de inconstitucionalidad, que son 30 operadores del interior del país que están perjudicados precisamente por este tema. Y la señora Cose dice que esto tiene visos de ilegalidad y que se coloca a dedo a ciertas empresas privilegios. Además dice, increíble, ¿no? Llega a decir que se está matando la joya de la corona. ¿Por qué? Por la libre competencia que se abrió entre Antel y las otras empresas de telecomunicaciones y las otras empresas de telefonía. Justo ella dice eso, que triplicó los gastos para construir Antel bajo la observación del Tribunal de Cuentas, que le observó que no estaba dentro del giro de competencia de la empresa que ella dirigía en ese momento, la empresa pública Antel. Ella dice que se está perjudicando la joya de la corona.
la que hizo algo fuera del giro, desconociendo el dictamen, la observación del Tribunal de Cuentas, y seguro que con una sobrevaloración de obra. Se dijo que tenía un precio y luego 3 veces más salió. Gran pregunta acá, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con ese tema y Carolina Cose en la justicia uruguaya? Parafraseando el título de esa revista tan prestigiosa que publica las sentencias de nuestro país, y ahí vos vas estudiando la jurisprudencia de nuestro país. La justicia uruguaya. ¿Qué dirá? ¿Se siguió investigando de parte de las autoridades de Antel? ¿Qué pasó con esas auditorías respecto al Antel Arena y respecto a otras actividades que desarrolló Carolina Cose cuando era la directora de Antel, la presidenta de Antel? A veces confundo los términos de autoridad que asigna nuestra ley orgánica administrativa. A veces confundo si son directores o presidentes. Creo que en Antel se es presidente. Yo venía con este tema. Está, en un rato va a estar con nosotros el diputado, el doctor Conrado Rodríguez, pero quiero ir a este tema, el de los paros, ¿no? El de los paros y más paros. Los paros evidentemente no hacen patria, ¿eh? Los paros no hacen patria. Los paros van destruyendo la patria. Este tipo de paros sistemáticos, paros que están manifestando una estrategia política, paros que son políticos. Y bueno, basta de políticos cobardes también, ¿no? Basta de tibieza, porque estos esquemas de estrategias políticas se comen todo, se van comiendo todo, se van comiendo la estabilidad del país, se van comiendo la certeza del país, la previsibilidad, todo eso que necesita la economía de un país para funcionar bien, para que los inversores se sientan atraídos por ese país, para que efectivamente vean que hay estabilidad institucional y hay, digamos, autoridad en un país y que se cumple con el principio de autoridad. Pero acá tenemos un sindicalismo que campea en lo ideológico y es excluyente, es exclusivo y excluyente. Y bueno, y hay medidas por doquier en el país que vamos viendo que lo están trancando por todos lados. El paro en Río Gas, el motivo, y un motivo absurdo. Y se paró el suministro del gas y justo en el momento en el que se necesita muchísimo el gas para la seca de granos, en la zafra de exportación de granos, que son varios de los commodities que tiene nuestro país para exportar. Y ahora viene un paro en los lácteos, un paro de los funcionarios de Conaprole, que también va a perjudicar la zafra de exportación de lácteos. Van a hacer paro los trabajadores precisamente de los lácteos porque justo cuando se viene la zafra exportadora parece que se incrementa, se intensifica la necesidad de reclamar la pérdida de salario real y la pérdida de trabajo de 1.800, dicen ellos, compañeros de trabajo, justo cuando Uruguay exporta sus productos lácteos. Y tienen que venir las preguntas acá, ¿no? Yo empiezo a preguntarme, ¿y esto es para perjudicar la imagen de Uruguay como país exportador de lácteos? Porque justo ahora ¿es para decir que ahora Uruguay no cumplirá con sus compromisos comerciales de exportación? ¿Por qué? Porque la situación económica y social está muy mal. ¿Es esa la imagen que se pretende instalar hacia el exterior del país? No, mirá, en Uruguay está muy mal todo. Está espantosamente mal. Sin embargo, hoy el Banco Central da cuenta de que hay un crecimiento. En el último trimestre otra vez hay un crecimiento del Producto Bruto Interno. Sigue creciendo nuestra economía a pesar de la pandemia, a pesar de esta guerra de Rusia invadiendo Ucrania y afectando los precios de los commodities, tanto energéticos como alimentarios. Uruguay, a pesar de eso, sigue creciendo su economía, su PIB. Por supuesto que la tasa de desempleo descendió, si bien es cierto que falta más demanda de empleo, pero de acuerdo a los números que traía el país en el 2019, se está mucho mejor atravesando la pandemia y hoy en esta época mundial en la cual escuchamos que Italia, por ejemplo, tiene el 8% de inflación y el 39% de incremento del precio de los combustibles, y que Inglaterra tiene el 36% de incremento de los combustibles, del precio
de lo que acá llamamos la nafta y el gasoil. Pero se ve que se quiere instalar esta imagen de que acá en Uruguay hay hambre, se van perdiendo puestos de trabajo, que la situación económica y social está muy mal. ¿Es para imponer un relato hacia el exterior? ¿Es para decirle a las empresas importadoras de los lácteos, a países que importan nuestros productos, que nuestro gobierno no tiene la autoridad ni la experticia para sacar adelante a nuestra economía post-pandemia? Porque todo este conjunto de acciones sindicales, paro en el gas, paro en la enseñanza, un paro general como el que vimos, con rostros furibundos y los puños apretados al aire, con discursos de barricada, paro en los lácteos, tiene un metalenguaje. Acá hay que leer entre líneas. No se agota en la interna del país. Este es un mensaje hacia el exterior y es un mensaje que tiene distintas direcciones. Está direccionado a distintos destinatarios. Y por supuesto que es un mensaje a todas aquellas izquierdas organizadas en el Foro de San Pablo que observan cómo trabaja la izquierda nacional en nuestro país ante un gobierno al que ellos califican de neoliberal y conservador. Hace tiempito atrás escuchaba al señor Castillo, creo que actual presidente del Partido Comunista, decir que había que reforzar ahora la acción política ante la embestida o ante la instauración del conservadurismo en el Uruguay desde este gobierno. Ante la instauración o algo así como sí, la instauración conservadora y neoliberal de este gobierno. Están clarísimas las señales, son muy claras. Es la misma retórica de la que ayer comentamos respecto a lo que plantea el Foro de San Pablo a la medida de cada país respecto a las acciones políticas y estrategias políticas que hay que hacer. ¿Y es solo por eso? No, no es solo por eso. Es además, y esta es la frutilla en esta gran torta, hecha no sé de qué, para no ser grosero digo, es para instalar este hecho político, porque es necesario instalar hechos. No alcanza con el relato, no alcanza con que la oposición a este gobierno salga por radio o por televisión, que manifiesten descontento, sino que manifiestan un descontento contumaz, antagónico, que va anunciando o amenazando determinado tipo de actos políticos. Por lo general, en nuestro país se utiliza el mecanismo del paro. Para nosotros, paro es sinónimo de huelga, y no es lo mismo, ¿eh? Algunos por ahí escucharán, che, pero Moyano se equivoca. Ayer me decía un amigo, mirá que vos varias veces decís que el paro no es una extensión de la huelga, vos te estás refiriendo a la ocupación. Ahí sí, pero me parece que te estás confundiendo. No, no, lo estoy diciendo ex profeso. Claro que el paro es un sinónimo de huelga, porque por lo general acá utilizamos la palabra huelga o paro. Quiere decir la interrupción de la actividad que se desarrolla en una empresa, la actividad laboral y también de atención al público, de suministro de mercadería, lo que fuere, toda la actividad de esa empresa, cuando hay una medida de fuerza como la huelga, se interrumpe. Y por lo general le decimos paro, porque, digamos, para esa actividad. Pero en verdad el paro, que hacen como ahora el sindicato de Conaprole, ¿por qué hacen paro? Porque van al lugar de trabajo, se ponen en los puestos de trabajo y cuidan ese lugar sin trabajar, paralizan la empresa. El paro es una medida más bien patronal. Es cuando la empresa decide, o el gremio empresarial decide que se pare la actividad de la empresa por X motivo. Por X motivo se para. Pero acá paran los empleados, paran la empresa. No hacen la huelga en el sentido de que sea una medida de fuerza que, que plantea parar la actividad laboral no yendo a trabajar. ¿No? Esa es una medida. La huelga, no van. La anunciaron, como corresponde, se anuncia que se va a hacer una medida de fuerza, que es la huelga, y no van. Y de pronto hay manifestaciones en otra parte, hacen un estrado, leen la plataforma reivindicativa, es decir, las razones o el porqué de esa huelga, y se termina ahí.
Pero acá hacen todo eso y además de hacer todo eso, tienen a sus empleados sindicalizados ocupando la planta, ocupando la empresa. Por eso el paro, yo les digo, no es una extensión del derecho de huelga, porque en verdad lo que están haciendo es una ocupación. Y entonces el artículo de la LUC que plantea la convivencia pacífica del derecho a trabajar con el derecho a hacer huelga y el derecho del empresario a ingresar a su propiedad privada, me preguntarán ustedes, no se cumple. Y no, esto sería digno de una investigación periodística más a fondo. Claro, hay que tener infraestructura para eso. Pero en los hechos no. Eso del presidente de disposiciones blandas con cumplimientos duros, ¿no? O disposiciones legales blandas de cumplimiento firme o rígido, no se cumple acá. Es simplemente una declaración de voluntad, ese artículo. Yo lo dije varias veces. ¿Por qué no se cumple? Porque no obedece, no atiende a la realidad del país, a la realidad sindical, a la idiosincrasia sindical de nuestro país, que bien sabemos está construida sobre la base de la omnipresencia del Partido Comunista a través del PCNT y todos sus sindicatos únicos que van presionando a los empresarios y al gobierno con medidas que por lo general son de fuerza. Van a las negociaciones, llamadas negociaciones colectivas, las interrumpen, no cumplen con esas negociaciones y luego se despachan con estas medidas de fuerza. Por lo general, aplicando un paro general por rama de actividad o un paro en una empresa determinada. Es decir, la huelga, no trabajar, interrumpir el trabajo de ese día, pero ocupando la planta, yendo a los lugares de trabajo. No sea cosa que la empresa, apelando a este artículo de la LUC, contrate personal sucedáneo o sustituto para que se siga con las tareas de producción, que no es tan fácil tampoco, ¿no? Y es costosísimo para una empresa. Es interesante poder ver la simultaneidad de hechos en estos menesteres periodísticos a los que, bueno, uno se dedica, ¿no? Hay que ver el hilo conductor de estas conductas que son causales, no casuales. Y es cierto además que estamos ante un plan político que no hace a los intereses nacionales de nuestra república y de nuestros valores como nación democrática y soberana. Cuando estas medidas son altamente perjudiciales para la empresa, ¿qué pasa acá? Linda pregunta para un laboralista, ¿no? Estaba leyendo un artículo del doctor Matías Pérez del Castillo sobre las posibilidades que hay cuando una medida como esta, una medida de huelga, perjudica severamente a una empresa o perjudica a terceros. Bueno, está contemplado en nuestro derecho laboral y así también en los convenios internacionales de trabajo que pierde legitimidad la huelga, el legítimo derecho a hacer huelga, el necesario inclusive y legítimo derecho a hacer huelga, pierde legitimidad cuando esa huelga es lesiva, altamente lesiva, lesiona, por ejemplo, intereses empresariales. Cuando la afecta gravemente a esa empresa, la perjudica a extremos de que la desfinancia. A su vez, genera incertidumbre respecto al mercado y perjudica también a los consumidores, en este caso de alimentos, a terceros, en nuestro país y en el exterior. Perjudica esos negocios que ya estaban preparados, que estaban establecidos. Va entonces a ocurrir la demora en la entrega de esos productos. Todo eso perjudica gravemente a una empresa que pierde credibilidad en el exterior, pierde credibilidad inclusive a sabiendas de que esa empresa está de algún modo sugestionada por un sindicalismo muy pesado, que no tiene ningún problema de plantear conflictos en momentos, digamos, claves, como en este caso la zafra exportadora. Entonces, cuando estas medidas son altamente perjudiciales para la empresa Conaprole, y en este caso para terceros, hay que entender que estas medidas que descaradamente se anuncian y se cumplen, interrumpen la producción de toda la línea de los productos lácteos, perjudicando a un universo de consumidores uruguayos
pero también a un universo de consumidores en el extranjero y, por supuesto, a la empresa, que ya viene mal. Conaprole ya viene muy mal, blindada en 2 ocasiones en el gobierno de Tabaré Vázquez. Viene planteando graves problemas de financiación y uno de los problemas es precisamente esta actitud contumaz del sindicato de Conaprole. Viene siendo afectada gravemente por estas actitudes sindicales que vienen perjudicando realmente a la empresa. ¿Y cuál es el reclamo principal? El aumento salarial. ¿Y el aumento salarial sabe de cuánto es el reclamo? Del 40%. Del 40%. Y acá viene otra pregunta de menor jerarquía. Perdón. Viene otra pregunta de menor jerarquía respecto a todas las preguntas anteriores. ¿Es en serio? ¿Están hablando en serio de reclamar 40% de incremento salarial? ¿Y es en serio que esto se naturalice en el país? ¿Es en serio que no haya un medio de prensa que salga a investigar a fondo y que lo haga muy público todo esto? ¿Es en serio esta tonta pregunta que debo formular retóricamente además? ¿A dónde estamos llegando con estas prácticas sindicales que están programando este teatro de miserables que paralizan al país sin razones laborales verdaderas? ¿A dónde estamos llegando? Ya no solo en dónde estamos, sino hacia dónde vamos. ¿Cómo podemos pensar que aquí se aplique el artículo tan mentado de la LUC de la convivencia pacífica del derecho de huelga con el derecho del trabajo y de propiedad? Es una tremenda inocencia. No creo que se dé el panorama social, el contexto social de, no, no, pase compañero, por favor, usted tiene todo el derecho a trabajar, pase, vaya a trabajar. Nosotros acá estamos haciendo la huelga, ¿vio? No, está bien, ustedes tienen todo su derecho de reclamar, si ustedes lo consideran justo, yo necesito trabajar, ¿vio? Porque tengo que llevar plata a casa y no me puedo dar el lujo de perder el salario del día de hoy, no me puedo perder el jornal. No, por favor, compañero, pase, lo entiendo perfectamente. No existe eso, no ocurre eso. Entonces, si no se cambia todo el sistema de relaciones laborales, si no se cambia definitivamente el sistema sindical a través de una ley, de un marco legal que establezca cómo deben funcionar los sindicatos y para qué deben estar y cuáles son sus funciones, sus compatibilidades y sus incompatibilidades, y si no se define una vez por todas que estas mesas de negociaciones colectivas lo único que están haciendo es jerarquizar la ilegalidad de un montón de sindicatos únicos, y bueno, no va a cambiar el país en su matriz productiva, no puede cambiar con un sindicalismo con estas características, que es totalmente ideológico, es ideológico marxista, leninista, alineado a un plan ideológico revolucionario desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Vamos a una pausa y continuamos.